Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, como Comité de Valorización Poblado, somos un grupo interdisciplinario de profesionales de diferentes áreas que nos constituimos como grupo en el año 2010, a partir de mayo de 2010, en el momento en que fuimos convocados por el FONVAL para hacer lo que ellos llaman la socialización del proyecto del Puente de la 4 Sur. En esa oportunidad ellos hicieron reuniones con los diferentes edificios o conjuntos residenciales que quedaban en las proximidades del puente. En mi caso particular, pues yo presidía la junta del conjunto residencial Murano y recibí rápidamente una convocatoria de otros presidentes de los otros edificios y finalmente llegamos a organizarnos como grupo con unas 30 unidades residenciales de los alrededores que veíamos con mucha preocupación la forma como se iba a realizar el proyecto. Empezamos a conocer los detalles de primera mano y siempre utilizando o derechos de petición o yendo a las fuentes de la administración municipal y del FONVAL para conocer los detalles de todo lo que se iba a hacer. El tiempo fue pasando. Desde la primera reunión nos dijeron que el gravamen de valorización iba a llegar en el mes de noviembre. Eso fue más o menos en abril y mayo, en el mes de noviembre. Y consecutivamente, más o menos en 8 oportunidades, definieron las fechas en las cuales se iba a entregar o se iba a notificar el gravamen de valorización, hasta que llegó el momento. Bueno, en todo ese proceso nosotros hicimos una serie de acciones legales, que ya Gustavo les contará cuáles se hicieron. Empezamos un trabajo muy juicioso y muy responsable, pensando en la forma como se iban a hacer esas obras y en las afectaciones ambientales que se iban a tener. La primera situación anómala fue la que vivimos con el puente de la 4 Sur. A nosotros nos presentaron un puente de la 4 Sur que atravesaba el Parque Los Guayabos y que quedaba espacio al lado y lado arborizado y era pues un proyecto que en alguna medida respetaba el espacio y el ambiente que se tenía. Sin embargo, había preocupaciones, pues pudimos con algunos ingenieros de la Facultad de Minas que vinieron a analizar el puente y vieron algunas irregularidades en cuanto a la naturaleza de ese puente frente al área que iba a cubrir, ¿cierto? Un puente colgante en un área que no se justificaba. Bueno, esos términos técnicos y todo ese manejo, nosotros lo asimilamos muy bien. El costo de la obra, se dijo cuál iba a ser y finalmente, cuando ya nos citaron a una reunión con el consorcio que iba a construir, encontramos que habían cambiado el puente. Ya el puente no pasaba por el centro del bosque de los Guayabos, sino que iban a correr hacia el norte la quebrada que se llama La Sucia y la iban a correr hacia el norte, iban a guardarla entre un buscolver en un tramo, en otro tramo la iban a dejar al aire libre, pero iba a quedar por debajo del puente. En los derechos de petición que hicimos nos pudimos dar cuenta que en cosa de 4 meses hicieron más o menos unas 8 autorizaciones para construir buscolver sobre diferentes quebradas, sobre la San Michel, sobre la Volcana, bueno, sobre diferentes quebradas. Entonces ya la preocupación empezó a crecer. Lo cierto es que nosotros asistimos a todos los comités de obra, nos encontramos como muchos aspectos del puente no habían sido previamente diseñados y el consorcio de acá que estaba encargado de la construcción tenía que resolver problemas de una forma muy inmediata porque eran cuestiones que se habían dejado sin prever.
Bueno, y empezamos a mirar todas las obras y nos encontramos también con una serie de irregularidades, ¿cierto? Ya habíamos tenido la experiencia del puente de la Avenida del Poblado sobre los balsos. Ustedes todos pues, han sufrido las consecuencias de la falta de lazos y el diseño que tuvo. Un puente que se construyó simultáneamente con el Centro Comercial Santa Fe y que cuando preguntamos en el Centro Comercial Santa Fe, pues cómo se hizo todo ese procedimiento, nos decían nosotros, nadie nos exigió un retiro. Entonces volvemos nosotros, por lo menos los que conocemos lo que ocurrió en el año 85, yo en particular en ese momento estaba coordinando los planes de ordenamiento territorial de las zonas norte y sur del Valle de Aburrá y conocí muy de cerca lo que se hacía con el Plan Vial Metropolitano que fue aprobado y que todavía hoy se defiende como el plan que sobrevive y sobre el cual se están haciendo las obras. Entonces, mirando todo lo que decía el Plan Vial Metropolitano, nos encontramos con que lo único que se mantiene son las direcciones de los sitios donde se iban a hacer las obras. En el puente de la 4 Sur no se iba a hacer en la 4 Sur, se iba a hacer en la 5 Sur, pero resulta que en la 5 Sur lo negociaron y es donde está el edificio de nosotros, por ejemplo. Entonces, luego vino, pues planteamos los problemas que tenía el puente de la Avenida del Poblado sobre los balsos y que no queríamos que ocurrieran cuestiones similares en el otro. Todo lo que dijimos, eso se ha presentado. Bueno, hoy nos encontramos frente a un programa vial del Poblado en donde se van a utilizar lo que antes fueron las 7 u 8 vías, que antes fueron simplemente accesos a fincas, fueron pavimentadas, pero no se dejaron los retiros como lo exigía el Plan Vial Metropolitano. Entre otras cosas, el Plan Vial Metropolitano decía, hay que crear un fondo vial metropolitano porque hay que definir las áreas que se van a ocupar con esas vías y con esos puentes, porque no queremos en un futuro generar traumatismos en espacios ya construidos. Esos retiros nadie los exigió y hoy ustedes pueden ver inclusive cómo los centros comerciales, así como el Centro Comercial Santa Fe, no dejó retiros. En las obras que hizo el Tesoro, las últimas tampoco dejó retiros, y así ocurre con todas estas obras. Entonces nos encontramos que hoy esa gran congestión que se genera al lado del puente de la 4 Sur se va a trasladar a las vías del Poblado, que son vías de una sola calzada, que no tiene sino 2 tramos para circulación, donde no se dejaron ni espacios o bahías para acceso, ni vías de articulación, por ejemplo, con las transversales. Yo recuerdo que cuando se fueron a hacer las transversales, habían transcurrido 27 años después del plan de Wiener-Isser, cuando llegó el doctor Ser en el 79, y tal vez William tiene eso mucho más fresco que yo, él quedó absolutamente sorprendido de que Medellín se había salido del rumbo que habían manejado ellos en el plan inicial. Y él decía, aquí no hay otra opción que densificar el poblado, pero mire, la densificación del poblado no puede pasar de la altura de los árboles, ¿cierto? Esa es una expresión que dejó clara y que Planeación manejó muy juiciosamente en esos primeros años. Bueno, lo cierto es que hoy en día vamos a subir todo ese tráfico. El director de Planeación decía en una de las reuniones a las cuales asistimos que el poblado tiene 1.200 vehículos por 1.000 habitantes, que el centro tiene 500, que Laureles tiene 700, bueno, puede que me equivoque, pero esas son las dimensiones, y que el poblado tiene que asumir los costos de esas vías porque tiene más carros, pero no tienen en cuenta la cantidad de entidades que se han trasladado, a las que lo único que les falta es poner los escritorios en la calle, porque necesitan la calle para parquear, por ejemplo. Entonces, mirando todo ese proceso, nosotros encontramos que hoy en día ese flujo que ellos dicen 1.200 vehículos
por 1000 habitantes, no solamente son de habitantes del poblado, pero supongamos que sí son de habitantes del poblado, lo que pasa es que el poblado lo dejaron urbanizar de una manera improvisada, no se hicieron obras de urbanismo. El que va a comprar una libra de azúcar tiene que coger el carro, porque desafortunadamente no tiene manera de hacerlo. Entonces, observe que está por un lado, son vías de una calzada, simplemente con 2 tramos de circulación. Se llega a las transversales y como se dijo en aquella época, en el 79, bueno, se van a hacer las transversales, pero se hicieron unas vías también de una calzada con 2 tramos de circulación, pero tampoco se hicieron bahías, se suponía que dejaran los retiros. ¿Por qué? Porque todavía eran las fincas y se podía densificar, digamos, con casas, pero bueno, la realidad es que eso se salió de las manos. Y hoy las transversales no tienen sino la calzada simple. ¿Qué nos va a pasar? Mire, los intercambios viales que están previstos son intercambios viales que van por esas vías, que eran los rieles de las fincas, van a llegar a las transversales y no me quiero imaginar lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque de alguna manera el poblado va a quedar dividido en 4 partes. Va a quedar dividido por la carrera 34, que va a recibir todo el flujo que viene de la 80 y que va a conectar con la 45 en Palos Verdes y a seguir por esa zona en la comuna nororiental. Tenemos los balsos que se va a llevar hasta Las Palmas. Bueno, eso ya lo divide en 4 partes. Pero lo más grave es que la salida de toda la zona sur del área metropolitana hacia el túnel y hacia Las Palmas y hacia Oriente se va a dar por el poblado. Yo no sé nosotros en 5 o 6 años cómo vamos a ver que ya no van a ser 1200 carros, sino que van a ser 8 o 10.000 carros pasando por el poblado. Bueno, en ese sentido, nosotros decimos esa valorización no valoriza, todo lo contrario, desvaloriza. Y no valoriza, y valoriza menos a los que estamos en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, pues todos los que llegamos allá, llegamos a comprar porque teníamos cerca todo, ¿cierto? La idea era utilizar el carro al mínimo, ¿cierto? Pero resulta que son los costos más elevados. Ahora, en el POT, hemos estudiado cuidadosamente el POT, no me voy a referir a él, sino en este sentido. Y hablaba con William hace un momentico sobre eso. En el POT están pretendiendo que en el corredor del río, que es el corredor funcional del área metropolitana, que es un corredor que nos une con el resto del país, porque es la troncal, están pensando, en vez de ampliar más calzadas que se podría, están pensando densificar a 400 viviendas por hectárea, una situación similar a la que se tiene con Ciudadela del Río. Fuera de eso, el embeleco aquel que todos ustedes conocen, que nosotros también estamos sustentando, de deprimir el corredor del río, negando toda una inversión que se ha hecho allí. Bueno, yo quería pues simplemente contarles esto. El grupo nuestro es un grupo que no tiene compromisos ni políticos ni de ninguna naturaleza. Empezamos tratando de proteger el medio ambiente que nos rodea, pero eso ya ha trascendido hoy en día. El grupo es consciente que no solamente es el problema del barrio El Poblado, sino que también es el problema de Medellín entero, Medellín, área urbana y área rural. La enorme preocupación que tenemos es que se va a someter Medellín entero a un proceso de renovación urbana que no vamos a ser capaces de sostener los que vivimos en el sitio, porque se está mirando cómo se incrementa el valor de la tierra. Y es lógico, Medellín ya no tiene para dónde crecer y la vulnerabilidad de los terrenos hace que Medellín tenga que restringir la urbanización. Yo les dejo aquí y Gloria continúa. Gracias.
Bueno, buenas noches y gracias por habernos dado la oportunidad de estar con ustedes, que es un grupo que para nosotros es clave, digamos, dentro de este proceso. Empecemos con el POT. Lo que es la contribución de valorización, la plusvalía y el impuesto predial son las herramientas que este POT está considerando para la financiación de obras públicas en los próximos 12 años. ¿Eso qué significa? Para ponerlo dentro de la situación actual, que el experimento, porque óigase bien, nosotros lo llamamos un experimento que hoy están haciendo en el poblado, lo van a aplicar más adelante en cualquier comuna de Medellín. O sea, que por la ejecución de cualquier obra vial podemos esperar que nos hagan un cobro de contribución de valorización, que si la están utilizando en la forma como la están utilizando acá, la herramienta como tal, es un atentado contra la herramienta como tal, porque vamos a mirar en las condiciones actuales, no tiene cabida para ser utilizada. Bueno, yo voy a pasar eso rápidamente. Nosotros consideramos que el cobro de la contribución de valorización, primero, no es necesaria. Segundo, consideramos que es injusta. Y tercero, otro elemento que consideramos es que es ilegal. Yo me voy a referir a esos 3 puntos, por cuestión de tiempo voy a tratar de ser muy concreta. Vamos a decir por qué no se necesita, porque el municipio tiene muchos recursos. Aquí vemos las utilidades que le genera EPM, que en promedio son de 1.6 billones de pesos anuales. Segundo, en el 2013 hubo un aumento exagerado del impuesto predial. El aumento en ese momento está impactando a todos los hogares de Medellín en una forma muy dura, y eso nunca fue corregido, a pesar que en esa época también hubo manifestaciones. Hasta tal punto que en la década 2004 a 2013 el impuesto predial ha tenido un incremento de 151%, eso es excesivamente exagerado. Y la base gravable medida en pesos en la misma década ha tenido un crecimiento de 235%. Aquí hay que tener en cuenta que parte de la base gravable es el aumento de la densificación poblacional, que donde había una finca, pues solamente tributaban por esa finca, y luego esa finca fue convertida en un conjunto residencial de 400 apartamentos, entonces obviamente esa base gravable ha aumentado. Ahí está la fuente de donde sacamos la información. Pero miren esta información. No tiene sentido que si a septiembre 16 del 2014, o sea, estamos hablando de la cartera morosa que el municipio de Medellín tiene por concepto de todos los impuestos, la cartera morosa asciende a 692.000 millones de pesos, de los cuales 402.000 millones corresponden al impuesto de industria y comercio, 238.000 millones son del impuesto predial, o sea, en los impuestos corrientes son 680.000 millones de pesos, y otros impuestos que ellos denominan otros, hay 12.000 millones de pesos, para un total de 692.000 millones de pesos. Si comparamos esa cartera morosa con el valor que nos van a cobrar por contribución de valorización, que son 458.000 millones de pesos, esa cifra está un 51% por encima de lo que nos van a cobrar valorización. Hay otro punto que también hoy en la cartera morosa, no menciono la cifra, pero se debe a las obligaciones urbanísticas, que las obligaciones urbanísticas son estas contribuciones que deben los constructores cuando hacen un edificio. Entonces ellos deben pagar o construir una vía, pero digamos en la ley les abrieron una posibilidad que esas obligaciones las pueden pagar o entregando un lote como parte de pago o entregando dinero. En este momento, en el Consejo de Medellín, desde el año pasado, han hecho debates por lo que han denominado el carrusel de las obligaciones urbanísticas. El alcalde de la ciudad dijo que en febrero le iba a dar una explicación a la ciudad, iba a adelantar unas investigaciones y que en febrero iba a decir
o sea, iba a hacer claridad sobre ese tema, de qué orden eran las cuentas que debían por obligaciones urbanísticas y qué constructores eran los que estaban en cartera morosa. Hasta la fecha no ha habido ninguna pronunciación por parte de la alcaldía sobre ese aspecto. Entonces, nosotros decimos, si la alcaldía posee mecanismos de cobro coactivo para recuperar una cartera, ¿por qué nos va a cobrar a una cantidad poquita de propietarios en Medellín 458.000 millones de pesos? ¿Y por qué no recupera esa cartera morosa? En conclusión, mire, este es un municipio, si nosotros nos ponemos a mirar, es uno de los municipios más ricos que tiene Colombia. Y como tiene tanto dinero, nos podemos dar el lujo de despilfarrarlo en obras como el puente de la 4 Sur, como el puente de los balsos sobre la avenida del Poblado. Todos saben el problema que tiene hoy la Biblioteca España, el costo adicional que nos gastamos en el Foro Mundial. Y fuera de eso, vamos a sacar 520.000 millones de pesos de nuestros impuestos y lo vamos a invertir en la construcción del túnel del Toyo, que es una obra de interés departamental y nacional. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué si se necesitan las obras y por qué no las pagan con nuestros impuestos y por qué cogen todo este dinero y lo van a despilfarrar? Entonces, ¿por qué no van a cobrar 458.000 millones de pesos? ¿Para qué? Bueno, yo me voy a detener en esta parte. Antes de entrar en este punto, vamos a poner esa cifra en contexto. A nosotros nos están diciendo que a 70.680 propietarios nos van a cobrar 458.000 millones de pesos, de los cuales 52.000 propietarios somos del Poblado y el resto son de las otras zonas de citación. Cuando hablan de esos propietarios a los que nos van a cobrar, ahora vamos a mirar en el estudio que hay muchos propietarios que, de acuerdo con los resultados del estudio de la lonja, que lo vamos a ver más adelante, da como que el beneficio es cero. Entonces, parte de esos, de esos 20.000 propietarios, pues realmente la construcción que van a pagar es cero, muy bajita. Bueno, entonces, a este grupo, que si lo vamos a mirar, más o menos son 1.500 empresas. Si sacáramos las 1.500 empresas dentro de ese grupo de propietarios, pongámosle que sean 2.000, nos quedan el resto para efectos de no equivocarnos con la cifra. Lo que estamos viendo es que en las casas, un predio está a nombre del esposo y de la esposa en general. Entonces podríamos hablar perfectamente que somos por lo menos 30.000 familias las que vamos a estar afectados con un cobro de 458.000 millones de pesos. Y pongamos la cifra en contexto. En el Plan de Desarrollo 2012-2015 está presupuestado que el impuesto de industria y comercio que se va a recaudar en un año en todo Medellín es de 450.000 millones de pesos. Es 1.8 en todo el cuatrenio. Para seguir poniendo la cifra en contexto, el impuesto de industria y comercio, que en el Plan de Desarrollo 2012-2015 está presupuestado recaudar en todo Medellín durante un año, son 447.000 millones de pesos, 1.79 billones de pesos en todo el cuatrenio. Y esos impuestos son en todo Medellín. Y a un grupo reducido de la población nos van a cobrar 458.000 millones de pesos. O sea, la cifra es una exageración y por eso la gente está molesta. Y miremoslo también en contexto, solamente para poner la cifra en contexto. Es que es muy bueno cuando uno dice, es que uno oye la cifra, pero no se imagina uno qué puede comprar con ese valor. Para seguirla poniendo en contexto, el Plan de Desarrollo de Envigado, mejor dicho, con 458.000 millones de pesos, Envigado puede desarrollar su plan de desarrollo durante 2 años y 3 meses. Ahí se los pongo. O sea, volvemos a decir que la cifra es exagerada. Pero vamos a entrar en un punto, después de haber puesto estas cifras en contexto, y es los estudios realizados por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.
que fue la entidad a la que Fonvalmed contrató los estudios que iban a servir como base para el derrame de la valorización. En junio del 2010 hicieron un estudio. En ese momento la zona de citación era exclusivamente el poblado y mandaron a hacer un estudio de valores de la tierra que costó 309 millones de pesos. Más adelante se decidió que iban a ampliar la zona de citación y que iban a incluir zonas como Guayabal, Cristo Rey, Barrio Loreto, unas partes de Buenos Aires, unas partes de Las Palmas. Y como se ampliaba la zona de citación, tiene sentido que hubieran tenido que mandar a hacer un segundo estudio, y lo hicieron en diciembre del 2013 a mayo del 2014 y tuvo un costo de 372 millones de pesos. O sea que en total nos gastamos 681 millones de pesos en los dos estudios. Entonces, ¿en qué consistieron los estudios? Utilizaron el método del doble avalúo. El doble avalúo es que vamos a analizar cuál es el costo de un sitio, porque ellos analizaron fue sitios, cuál era el costo de un sitio sin obras y cuál era el costo proyectado del mismo sitio con la realización de las 22 obras. Bueno, vamos a hacer un comparativo de los dos estudios y vamos a mirar situaciones como esta. El primer estudio era obvio que lo hicieron en el poblado, entonces el 96% del estudio se realizó en el poblado. Y digamos que zonas que posteriormente las incluyeron para el cobro de la valorización, digamos que estudiamos el 1.39%, pues los sitios que se analizaron eran el 1.39%, e incluyeron otros sitios de Medellín, de Envigado y de Itagüí, que en el primer estudio representaban el 2.78% pues, para el análisis. Entonces, cuando se amplió la zona de citación, uno esperaría, y esta es la primera inquietud que tenemos nosotros como comité, si se amplió la zona de citación, lo lógico era que se mandara a hacer un estudio, pero para analizar los sitios de la nueva zona de citación. Pero curiosamente, ay, perdón, ¿yo qué hice? Curiosamente, el 60% del estudio se volvió a repetir en los mismos sitios que ya se habían analizado en el poblado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se repitió el estudio? Y solamente el 27% del estudio se hizo en la nueva zona de citación. Vamos a mirar que esto tiene unas implicaciones en los resultados que ya vamos a analizar. Y en otros sitios de Medellín, Envigado y Itagüí, el estudio se hizo en el 14% de los sitios. En total, en el primer estudio se analizaron 432 sitios y en el segundo 670 sitios. Pero miremos estos resultados. Aquí vamos a hablar de unos cuadros, unos resúmenes ejecutivos. Este es el único resumen ejecutivo que lo presentan en el primer estudio. En el segundo no hay ningún resumen ejecutivo. Esto lo tuvimos que calcular haciendo pues unos cuadros en Excel para poder cruzar esta información. En el estudio ponen en unos rangos cuál es el beneficio encontrado por los diferentes sitios. Y aparece una calificación que se llama que no hay ningún beneficio. Cuando en el estudio hablan de ningún beneficio, realmente en ese numerito están incluidos todos los sitios que tienen 0 valorización y desvalorizaciones. O sea que si había desvalorización y llegaba a 0, todas las metemos acá. ¿Listo? Entonces, yo me enredé con eso. Okay. Entonces miremos acá.
Entonces, en el primer estudio dice que habían 57 sitios que no tenían ningún beneficio. Vamos a compararlo con los hallazgos del segundo estudio. Ya el segundo estudio dice que solamente eran 13 sitios donde no era el rango de ningún beneficio. Luego encuentran que hay un beneficio del 0 a 2%, entonces en el estudio primero son 46, pero aquí ya pasamos a 245, ahora vamos a ver por qué da esto. Luego el nivel bajo, que es una valorización de 2 a 4, en el primer estudio habla de 77, pero aquí mire que ya estamos hablando de 374 sitios. Y vamos a mirar esta parte. Si ustedes se dan cuenta, en el primer estudio, del 6 al 8%, digamos, aquí hay 68 sitios y 71, pero ya en el segundo estudio aparecen 0 sitios. Vamos a seguir con este análisis y miremoslo en porcentaje. Con relación a los 432 sitios, el 13% decía en el primer estudio el beneficio era ninguno, pero en el segundo ya pasó al 2%. Y si miramos los porcentajes altos, no voy a usar el señalador, si miramos los porcentajes altos, mire que en el primer estudio estábamos hablando de un 16%, que habían beneficios de más del 6%, pero en el segundo estudio ya todo aparece 0. Y esto, si miramos en los acumulados, simplemente que el beneficio más alto que se conseguía en el primer estudio era el 4% y ahí estaba el 94% de los sitios. Primer dato curioso. Pero miremoslo en esta forma. La escala de desvalorizaciones pasó de menos 32,44 en el primer estudio a menos 12,97 en el segundo. ¿Qué pasó? El beneficio máximo alcanzado en el estudio 1, habían sitios que decía que obtenían un beneficio de 14,6. En el segundo estudio el beneficio máximo es de 4,35. O sea, ¿por qué se dan estas diferencias? El porcentaje de sitios que se desvalorizan, en el estudio 1 era del 13, en el estudio segundo dice que solamente el 2% de los sitios recibían una desvalorización. El porcentaje de sitios que reciben valorización hasta el 4%, en el estudio 1 era el 42%, pero en el estudio 2 ya da que es el 94%. Y el porcentaje de sitios que recibían valorización hasta del 6% era el 68%, y en el segundo estudio ya es ninguno. En conclusión, digamos, vamos a mirar este cuadro y vamos a prestarle atención, que es que aquí hay algo que a nosotros nos llama mucho la atención. Acuérdense que es un estudio hecho por la Lonja de Medellín, analizó los mismos sitios con el efecto, el impacto de las mismas obras bajo los mismos parámetros. Analizando los resultados del primer estudio, uno no puede agrupar los números encontrados porque los números son completamente dispersos al encontrar el beneficio predio por predio. Me explico. Los números, por ejemplo, del beneficio era que el 231, 420, 350, o sea, unos números completamente dispersos. Pero en el segundo estudio aparecen solamente 17 resultados diferentes. Si miramos esos resultados, hay dos modas estadísticas. Hay una moda, aquí donde dice 0, de 241, pero hay otra moda estadística que es de 3,65 que se presenta 293 sitios. O sea, el resultado se encuentra en 293 sitios. Analizando esta moda y buscando cuál fue la razón de que apareciera 0 valorización como moda estadística, pues uno revisa y dice, San Diego, valorización, y todos los predios dan 0 en el estudio. Vamos a mirar Guayabal, de 9 sitios analizados en el segundo estudio, de 9 sitios, 7 dan 0, solamente hay 2 que dan un beneficio coincidencialmente del 3,65. Si miramos todos los sitios que le metieron al estudio, por ejemplo, Envigado, Itagüí, que ahí vemos que hay unos sitios que analizan,
En Envigado hay algunos que dan 3.65, pero la mayoría da 0. Todos los sitios que metieron de Itagüí da 0. Los sitios que metieron en otras zonas de Medellín da 0. Eso hace que esta moda estadística aparezca como un número de 241 por esa razón. ¿Qué significa? Que en ese momento los predios automáticamente, en su gran mayoría, aparecen con un beneficio del 3.65%, aparece con una moda estadística y uno dice, ¿y ahí qué pasó? Si nosotros nos devolvemos a este cuadro, miren, y me voy a devolver un poquito más a este acá, si ustedes se dan cuenta, los sitios que estaban con este beneficio alto, en el segundo estudio ya aparecen bajitos, pero los sitios que aparecían con este beneficio bajito de valorizaciones, mire aquí el número, ya se disminuyó. O sea, es como que si yo hubiera cogido los predios que iban a dar unas valorizaciones muy altas y en vez de yo coger esta valorización y cobrárselas a estos, se las clavé a estos de acá. Más o menos es como el resumen. Ahí está. Eso es lo que muestra este sitio. Pero vamos a ponerlo con ejemplos. Miren, hay un sitio que está calificado en el estudio 1 como el número 315, ubicado en Patio Bonito. Aparece en el primer estudio con una desvalorización de 1.4. En el segundo estudio aparece con un beneficio del 3.65%. Lo hizo la misma lonja. Entonces, a este conjunto residencial que le debió haber llegado un cobro de 0 por valorización, le llegó un cobro de 7.200.000, porque la base es el beneficio que encontramos en este resultado. Otro ejemplo, el sitio 322. En el primer estudio, no voy a utilizar el señalador porque me estoy tirando en la presentación. El sitio 322 con un beneficio de 1.74 en el primer estudio. En el segundo, casualmente, el beneficio son 3.65%. A esos apartamentos que le debieron haber llegado unos cobros del orden de 1 millón de pesos, les llegaron 8 millones de pesos de contribución de valorización. El sitio 306, en el primer estudio, tiene un beneficio de 1.57. En el segundo, aparece con el beneficio del 3.65%. El 307, un beneficio de 1.55 en el primer estudio, y en el segundo 3.65. Y el 311, para mencionar otro ejemplo, en el primer estudio tenía un beneficio del 0.78 y en el segundo de 3.65%. ¿Qué pasó? Ok. A ver, Gloria, que yo esa parte no lo entiendo muy bien. A ver, yo entiendo que la lonja tomó esos puntos, los que dices ahí, y originalmente lo que analizó era por metro cuadrado, cada punto es un metro cuadrado del terreno, el cual se consideraba independiente de la construcción que hubiera, el beneficio que tenía con la vía o con los proyectos o sin los proyectos. Y luego vino la factorización, que fue poner factores basados en qué infraestructura estaba sobre ese metro cuadrado, y ahí es donde parece que hubo una distorsión impresionante. Mire, vean, para poder aplicar los factores, el elemento, el punto de partida es el beneficio encontrado. Entonces, si yo tengo un predio que recibió un beneficio de 80.000 pesos, sobre esos 80.000 pesos, yo vengo a aplicarle los factores que aumentan o disminuyen el valor de la contribución. ¿Y qué intervienen los metros cuadrados del edificio como tal? El coeficiente de copropiedad. O sea, hay una forma para llegar a esas cifras. Pero es que el cuestionamiento del comité es un poquito más de fondo. Es que para llegar a esos valores y sacar esas fórmulas y aplicar la factorización, partieron del segundo estudio de la lonja. Entiéndame ese cuestionamiento. Partieron del segundo. O sea, lo que dice el segundo estudio de la lonja fue el definitivo para sacar la contribución. Pero los dos estudios de la lonja entre sí tienen unas contradicciones como lo que yo les acabo de presentar, y fueron estudios hechos por la misma lonja, en los mismos sitios,
estaba analizando el impacto de las mismas obras, la movilidad, o sea, el impacto de paisaje, o sea, absolutamente todos los factores son exactamente los mismos. La pregunta del millón es, ¿por qué los resultados son tan diferentes? Pero es que nos hacemos una pregunta antes de eso. Si ya había un estudio que fue hecho en junio del 2010, ¿por qué el segundo estudio, el 60%, se volvió a dedicar a estudiar los mismos elementos del poblado? Y estudiaron los mismos elementos del poblado y todo cambió radicalmente. ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? ¿Le han preguntado eso a Juan Valverde? ¿Le han hecho esa pregunta? En los recursos nosotros le estamos haciendo esas preguntas, pero es que hablar con el Fonbamel no es tan sencillo, pues. Pero... Yo entiendo que la loma, es decir, lo que entendí yo a la loma, en una reunión que hubo incluso ahí con la parte municipal, era que ellos lo que valoraron fue el valor de la tierra. Es que es el estudio de valores de la tierra. La factorización, eso lo hizo fue el municipio. Bueno. Deterioró lo que había hecho la bolsa. O sea que lo que yo entendí es que la contradicción no venía en los estudios de la loma, fue la forma como factorizaron. Hay dos cosas. Montaron la infraestructura al terreno. Hay dos cosas. La contradicción sí viene en los estudios de la lonja y se los estoy mostrando. Mire, esto es numérico. Esto no se puede rebatir porque es que los resultados están ahí. Yo les puedo mostrar cada uno de los sitios y le muestro lo que encontró la lonja y después cuando sacó el cuadro resumen de cuál era la valorización con la cual el Fonbamel tenía que cogerlo como base para aplicar la fórmula y hacer la distribución. Enseguida Gustavo le dice cómo es la factorización. Sí, exactamente. Bueno, pero miremos otros casos curiosos. Para determinar la intensidad vehicular, el estudio de la lonja, bueno, porque es que hay una cosa que nos llama la atención. El estudio que se hizo en junio del 2010, Fonbamel no lo considera ya como válido. Cuando uno le habla de ese estudio, Fonbamel dice, no, es que ese estudio está desactualizado. Y uno se pregunta, si yo estoy midiendo el beneficio que tienen unas obras sobre un sitio, ¿qué importa? Que la diferencia de 3 años lo único que cambió fue el valor de la tierra por efectos de la oferta del mercado. Pero eso no tiene que tener ninguna incidencia en el beneficio que va a tener un precio por la ejecución de las obras. O sea, si yo calculo hoy el beneficio por esas 22 obras y lo hago más adelante, el resultado me queda lo mismo. Si da con estas diferencias tan marcadas como lo que nosotros estamos mostrando acá, tiene que haber un error en alguna parte. Uno de los dos estudios está equivocado. ¿Cómo saber cuál de los dos está equivocado? Y viene una pregunta. Si yo contrato un servicio y el producto que yo contrato está malo porque lo pagué, ¿hasta qué punto aquí no hay un detrimento patrimonial equivalente al valor del estudio que se mandó realizar? Y hay otras cifras que llaman la atención. La intensidad vehicular se hizo con base en estudios elaborados por el EDU en el 2009. Ese estudio se hizo en el 2013 y se basaron en un estudio vehicular del 2009. Digamos que ahí ya hay un sesgo porque es que el puente de la 4 Sur aparece y tiene un impacto de movilidad muy grande si se quiere en todo el poblado. O sea, ¿hasta qué punto era válido apoyarnos en un estudio de intensidad vehicular del 2009 sin el impacto del puente de la 4 Sur? No era ni válido, si fuera de eso ha habido un crecimiento del orden de cerca del 35% en los vehículos entre el 10 y el 14. Bueno, aquí hay unas observaciones del estudio de la lonja, pero me quiero referir a esta parte. Dice, en los datos se evidencia que no existen relaciones claras y fuertes, me voy a tomar para leerlo, entre el valor del suelo sin proyecto y las variables ambientales y de movilidad sin proyecto. Con estos datos se plantea un modelo en el cual se reflejan relaciones poco claras y fuertes entre las variables analizadas
Luego con este modelo se intenta predecir los valores del suelo una vez se desarrolla el proyecto. Obviamente, como las relaciones son poco fuertes y claras, sin proyecto y con ellas se desarrolla el modelo, los valores con proyecto que tratan de obtenerse a partir de ese no presentan resultados confiables, lo dice la lonja. Sin embargo, ese fue el estudio que tuvieron como base para hacer la distribución. Entonces, en esto hemos encontrado, bueno, yo ya no me voy a referir aquí. En esto hemos encontrado una serie de situaciones de manejo estadístico. Ustedes han oído que el Fombal habla que hay un porcentaje de personas que van a pagar menos del 5 millones y que 20 millones, y la realidad, cuando están llegando las facturas, muestra una situación completamente diferente. Si ustedes miran la información, están hablando de propietarios. Un predio puede tener 3 dueños o 4 dueños. Entonces, cuando hablo de propietarios, a un dueño, vamos a poner un ejemplo, le llegan 5 millones, al segundo le llegan otros 5, al tercero le llegan otros 5 y al cuarto le llegan 5 millones. ¿Cuál es el promedio de contribución que llegó por propietario? 5 millones. Pero si lo miráramos por predio afectado, ¿cuánto le llegó a ese predio por contribución de valorización? 20 millones. Esa es la situación que se está presentando con los hogares. Entonces, como a toda la gente le hablaban de 2, 5 millones, entonces la gente estaba pues muy tranquila, que porque pues es que 2 millones, eso no es tan grave. Pero cuando al señor le llegó 5 millones y a la señora le llegaron otros 5 millones y a ese hogar tenía que pagar 10 millones de pesos por su predio, eso es lo que tiene molesta a toda la gente porque se siente engañada, pero como vemos es un manejo de la información que lo que busca es como reducir el impacto que tiene la información, es hacerla ver como positiva, pero a la hora de la verdad lo que estamos haciendo es desinformando a la gente. Miremos otra cifra, porque vamos a hablar del manejo de la información. Están hablando, miren, cuando van a presentar el derecho de reposición, esos mismos 4 propietarios, van 4 propietarios, y van a formarme a presentar su recurso. En las taquillas me lo dijeron a mí, mire, pero es que estaba presentando el recurso por el mismo predio, iban los 4 propietarios. Sí, pero recibimos 1. ¿Pero por qué? Pero es que son los mismos recursos, ¿pero cuál es el problema? No, es que si son los mismos, no se lo vamos a recibir. Entonces, iban 4 propietarios a reclamar, a presentar el recurso, y yo iba a comparar. ¿Cuántas personas van a poner el recurso para compararlo con los 71? 4. ¿Cuántos recursos reciben? 1. Y están comparando ese recurso con los 71.000, porque ellos dicen, venga, lo juntamos. Esa es una forma de volver a manejar las estadísticas. Entonces, cuando hablan que por ahí es el 7% que ha colocado sus recursos, hablando en términos, o sea, comparando el número de recursos por predio, lo estamos comparando con el número de propietarios, obviamente la información sale toda distorsionada. Entonces, para hablar hasta el sábado, Fonbalmet decía que se habían interpuesto 8.000 recursos. A nosotros las cuentas no nos dan, por una razón. En octubre 3, el número del consecutivo que le estaban poniendo a la persona que colocaba el recurso, el consecutivo iba del orden de 4.000. En octubre 10, el consecutivo iba del orden de 10.500. Ayer, esta mañana, presentaron un recurso y ya estábamos del orden de 19.600 el número del radicado. Por esa razón, nosotros asumimos que las cuentas de 8.000 recursos versus un radicado de 19.500, ahí hay una información que a nosotros no nos cuadra. Bueno, muchas gracias. Para la parte legal, los dejo con el abogado Gustavo Yarse.
Muy buenas noches. Gracias a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos por darnos esta oportunidad de comunicarnos y contarles desde el punto de vista legal cómo está esta situación de contribución de valorización. Nosotros desde el comité hace 5 años ya diciendo que esta contribución es ilegal. La primera fundamentación, si ustedes la recuerdan, fue la famosa obra 500. En el año 90 el gobierno de Juan Gómez Martínez la propuso, que era un conjunto de 60 obras, realmente 60 proyectos en sitios diferentes de la comuna del Poblado. Simplemente se dijeron 60 sitios porque nunca se sabían cómo eran las obras. Y nosotros encontramos, y en esa votación, en la consulta popular del año 90, en el gobierno de Omar Flores, se le preguntó a la gente, ¿quieren ustedes que la obra 590, el 7 de octubre del año 90, la pregunta era, ¿quieren ustedes que la obra 500 se desarrolle por el sistema de contribución de valorización? La gente contestó, no. ¿Qué significó eso? Que la gente dijo, no nos cobren valorización, ustedes pueden hacer las obras, pero en esos 60 sitios ustedes no nos pueden cobrar valorización si hacen obras. La consulta popular en el tiempo es infinita, solamente su efecto se pierde cuando otra consulta le cambia el resultado. De resto, en esos sitios no se tiene por qué cobrar contribución de valorización. Y de las obras actuales hay 16 sitios de los 23 que son exactamente iguales. Los sitios, la ubicación, ellos alegan que no son los mismos diseños, que porque, claro, en el tiempo, 24 años tienen que cambiar los diseños, y ustedes lo saben como ingenieros y arquitectos, pero son los mismos sitios. Tanto es así que, miren, en el año 90 decían este sitio, cruce de la avenida transversal intermedia con los Balsos, y ahora dice paso de la avenida intermedia con los Balsos. ¿Cuál es la diferencia? Paso, cruce, yo paso o cruzo, un término exactamente igual. Bueno, ese tema de momento está en el Consejo de Estado en apelación de la sentencia de primera instancia. Pero el otro punto que es más importante es el que se refiere a la parte propiamente de lo que establece el Estatuto de Valorización. El Estatuto de Valorización establece claramente que cuando se hace una obra pública que beneficia o va a beneficiar a un predio, se debe cobrar la contribución de valorización. ¿Pero qué se entiende por beneficio? Beneficio es el mayor valor económico que adquiere un predio por la realización de una obra. Y cuando digo mayor valor, ahí se me refiero a que hay una valorización, llámenle plusvalía, como lo quiera llamar. O sea, que cuando hacen una obra pública, mi predio adquiere un mayor valor y yo, al ganar una plata, pues tengo que contribuir con el Estado que hizo la obra. Contribuir, por eso se llama no impuesto, sino contribución, que es diferente al impuesto. El impuesto es lo que pagamos todos, que se entrega al Estado para las diferentes actividades del Estado, pero no tiene una destinación específica. En la contribución tiene una destinación específica, es que los dineros recaudados no pueden ir sino para el proyecto que se está realizando, única y exclusivamente. Bueno, entonces nosotros decimos que si la norma dice eso, vámonos a los cuadros de Rentó Gloria atrás. Y dice en el segundo estudio, que es el que ellos están aplicando sin aceptar el primero, pero vámonos en gracia de discusión, el segundo estudio dice que la mayor valorización alcanzada es del 4.65. ¿Qué significa eso? Que una vez terminadas las obras, las 23 obras, que se demoran entre 3 y 4 años, mi predio adquiriría un 4.65% de valorización. Yo le pregunto a ustedes que conocen el tema, que han trabajado en esto toda la vida, en 4 años una propiedad en ese sector del programa no se valoriza 4.65 sin obras. Es decir, el solo flujo económico se lo tragó, se lo llevó por delante. Entonces, no hay valorización, y al no haber valorización, pues no se debería cobrar la contribución. Es decir, debe ser una obra simple. Pero aquí hay cosas que yo digo que son mucho más graves. Mire, ustedes saben que todos los años el impuesto predial, la base gravable, o sea, el valor de nuestra propiedad lo aumentan casi un 3%, el IPC, lo que establece el COMPES, que fija que es entre el 70 y el 100% de lo que incrementa el IPC. Eso más o menos está dando casi por año un 3%. O sea, cada año a nuestra propiedad le suben 3% y eso nos sube, al subir la base gravable, pues sube el impuesto. Todos los años pagamos más de predial.
Eso lo hacen cada año. En 3 años sube un 9%, un poquito más por los efectos numéricos. Y resulta que por la ley 388 del 2011, que es el Plan de Desarrollo Nacional del Gobierno Santos, establece que un municipio puede hacer una actualización catastral cada 5 años. La acabamos de hacer hace 2 años. Nos cambiaron los precios de las propiedades. Esa ley establece que cuando se hace esa actualización catastral, el valor mínimo que le puede poner a usted de base gravable a un predio es el 60% del valor comercial, el mínimo. Puede ponerle el 70, el 75, el 80, puede llevarlo hasta el 100. Entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con valorización? Pues si acaban de hacer según ellos un estudio, donde dicen que nuestras obras se van a valorizar, que nuestras obras ya no van a valer lo que normalmente suben, sino que se van a guiar por ese estudio, va a significar que ellos simplemente en 3 años dicen, se terminaron las obras, señor, su predio, que antes valía comercialmente 200 millones, hoy en día vale casi 300. Ya tomamos como base de avalúo comercial, no son los 200 y no los 300, no es lo mismo el 60% de 200 que el 60% de 300. Si se hace la operación matemática, en 3 años puede subir tranquilamente el impuesto predial más de un 30%. Y obviamente ese es el impuesto predial que tendríamos que pagar nosotros. Entonces fíjense que tiene una correlación muy fuerte y que es muy complicada, porque eso significará que en un momento determinado estaremos pagando, además de la contribución de valorización, estaremos pagando un impuesto predial que en el término de 3 años puede subir más del 30% y obviamente el impuesto predial más del 30%. Entonces es una condición complicada. Pero de aquí vienen otras cosas, otras ilegalidades, otras irregularidades. ¿Cómo puede subir si es revisable cada 5 años? ¿Cómo? ¿Cómo puede subir en 3 años si solo es revisable? La ley dice que todos los años la base gravable, o sea, el valor de la propiedad se puede subir hasta un 3%. Y cada 5 años puede haber actualización catastral, si los municipios la quieren hacer, porque es facultativo, no es obligatorio. Lo que sí obliga es que cuando se hace la actualización, lo mínimo que le pueden poner a su propiedad es el 60% del valor comercial. Y ahí es donde está la gran complejidad de este tema. Ahora, encontramos otras cosas y otras irregularidades que ya estamos planteando. Mire, pues obviamente ya Gloria planteó los estudios de la lonja que tienen pues esa dualidad de que un estudio dice una cosa y el otro dice otra cosa en el mismo sitio. Ellos dirán, no es que el valor de la tierra cambió. Aceptémoslo, gracias a la discusión. Y voy a poner un caso también que Gloria no mencionó, pero es el caso del Aguacatala. Los que conocen la unidad residencial Bosques del Aguacatala, que es una unidad de como de casi 40 años, ¿cuáles son las condiciones que han cambiado en los últimos 10 años en ese sitio? Prácticamente ninguna. Hicieron el puente del Aguacatala, hicieron después lo que fue el metro, hicieron la regional. En el primer estudio, el incremento por las obras, hablo del incremento, no el valor de la tierra, que es una cosa distinta, porque es que aquí lo que estamos manejando es cuánto me sube me gano yo cuando se hagan las obras por metro cuadrado. En el primer estudio eran 7.000 pesos por metro cuadrado y en el segundo son 70.000. Si es el mismo sitio, las obras no están cerquitas, no hay ni una obra cerquita, las obras son en los mismos sitios. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué pasó de un estudio al otro? Ya. Pero además de esas irregularidades, ya en la parte puramente legal encontramos una cosa muy complicada en la resolución de distribuidora. Ellos, cuando la ley dice normalmente que cuando hay un acto administrativo se tiene que informar a los ciudadanos, comunicarles. ¿Cómo se comunica? Normalmente mediante un edicto que se fija en un sitio público y por vía prensa escrita y hablada se le informa a la ciudadanía que ese escrito ha aparecido para que vayan y lo miren y vean cuáles son sus efectos sobre ellos. Se publica por 15 días hábiles. Para terminados los 10 días hábiles, se tienen 10 días más para presentar los recursos, en este caso el recurso de reposición. O sea, teníamos desde el 22 que se entregó la resolución hasta el 28 que se cumplen esos 15 y esos 10 adicionales. Pero la ley Estatuto Tributario establece que en materia tributaria, y esto es materia tributaria, la notificación tiene que ser personal. O sea, dice la Corte en sentencia de este año, la 035 del 2014, en materia tributaria, si bien es válida la notificación por
previamente, antes de emitir la resolución o distribuye el gravamen, tienen que entregarle una notificación escrita a la persona donde le digan cuánto le van a cobrar y cuáles son los elementos de ese cobro. Para el caso nuestro, si ustedes recibieron las cartas, les dicen cuánto tienen que pagar, pero ninguna carta les dice cómo llegaron a esa cifra. Es decir, ¿por qué le cobran a usted 7 millones o 6 o 5, lo que le vayan a cobrar? Nadie sabe, simplemente tienen que pagar 5 o 10 millones. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál fue el mayor valor que le asignaron a su propiedad por metro cuadrado? ¿Alguno lo sabe? No lo saben. ¿Cuál es la fórmula matemática que utilizan para la factorización? ¿La conocen? Bueno, y entonces resulta que el recurso de reposición, ¿qué es el recurso de reposición? Yo me enfrento con la administración y discuto con él lo que aplicaron. No sé qué fue lo que aplicaron, ¿cómo voy a discutir? ¿Cómo me voy a defender? Yo voy en un juzgado y me dicen, vea, aquí están estas pruebas y esto tiene 100 hojas este documento. ¿Cuál es su respuesta? Pues yo no conozco, ¿yo qué le voy a contestar? No tengo manera de contestar, porque es que la parte tiene que ser, la administración tiene que ser leal con los contribuyentes y tienen que entregarle el material para defenderse, no solamente entregárselo, sino oportunamente. Si te lo entregan el día anterior, yo tengo ahí la fórmula, si alguno de ustedes la quieren ver cuando terminemos la reunión. Ustedes que son ingenieros, que han vivido toda la vida en matemáticas, me van a decir si en 5 minutos son capaces de resolverla. Además tienen que tener información, elementos que tienen que tener en cuenta, como por ejemplo, cuánto es el área total del predio donde usted vive, o sea, de la unidad residencial. ¿Alguno de ustedes lo sabe? De su unidad. Cuando uno va a Fonalmed a pedir esas explicaciones, le dan unas, ¿cómo se llamaba eso? Unos estudios con un montón de factores y le dan el área y le dan un montón de información muy difícil de entender. Pero usted dice que ya no es oportuna, debe haber llegado en la citación. Claro, debe haber llegado en la citación. Esa información, incluso una cosa, la resolución, el acuerdo 58 Estatuto de Valorización establece que la resolución es lo que ustedes, la que conocen por prensa, y los anexos. ¿Qué son los anexos? Es el dato que usted averiguó de cada uno de nosotros. Son 25.000 folios. Eso nos lo tuvieron que haber repartido. Y simplemente lo ponen en una mesa, usted búsquelo por su número de cédula. Si usted lo encuentra en 25.000 folios, usted vaya y cómprese el baloto que se lo va a ganar seguro. Téngalo por seguro que se lo va a ganar. Entonces, no nos dieron la oportunidad de defendernos, no nos están dando las herramientas y ahí hay una violación del debido proceso, el derecho de defensa. O sea, la administración no está siendo leal con sus contribuyentes. Esa es una parte. La otra parte es la presentación del recurso. El doctor me ha hablado ahora de que llegó allá y eso es el gentío más horrible, porque exigen una presentación personal. O sea, usted tiene que ir allá con sus documentos y entregar la cédula y probar que es listo, y radicar su proceso. Con ese gentío, entonces mucha gente se devuelve por ocupación, por lo que sea. Mucha gente se ha gastado 3, 4, 5 horas ahí esperando el turno. Y la ley dice que los recursos de reposición deben de ser generalmente por escrito, y generalmente no requieren presentación personal cuando la persona hace parte del acto administrativo, está involucrada en el acto administrativo. Dentro de esos 25.000 folios está el nombre suyo, usted está involucrado en el proceso administrativo. Simple y llanamente no tendría que presentarlo personalmente. Eso es una violación a la ley, porque le dicen, no, es que usted puede hacerlo personalmente o conseguir un abogado. ¿Cuánta gente está en capacidad de conseguir un abogado porque le tramite eso? ¿Cuánto vale? Y segundo, ¿hay abogados suficientes para todos estos procesos? ¿Para 70.000 procesos? Yo creo que no. Y además que conozcan el tema, porque un civilista, un penalista, una persona no metida en esto, simplemente le dice que no sabe. Puede ser abogado. ¿Usted no tiene más remedio que ir personalmente? No, entonces, ahora, se presenta otra situación. Hay una manera de obviar eso. ¿Cómo es? Se va a la notaría, cualquier notaría, le dice al notario, póngame presentación personal. Le ponen usted se presentó ante el notario, que es como si se presentara ante el funcionario del Fonvalmed, exactamente lo mismo. Y después lo manda con un mensajero, se reúnen 10, 15, yo siempre le he dicho a la gente en las unidades, si usted reúne 20 personas aquí, que van a presentar el recurso,
Los sellaron en notaría. Muchachos, 5.000 pesos, 5 por 2, son 100.000 pesos. Voy a hago la cola, hombre. Pónganse a pensar, que es lógico, entonces es una manera de obviar eso. Entonces nosotros propusimos que el recurso se presentara en masa. Han dicho que no, que lo van a resolver también en masa, o sea, van a contestar, porque obviamente lo que hemos preparado como recursos ya no todos son iguales como ellos creen. Nosotros les hemos ido haciendo variantes porque hemos encontrado información. Yo tuve que pedir, por un derecho de petición, esa información. La pedí el 5 de septiembre y me la entregaron el 29 de septiembre cuando ya había salido la resolución. Entonces el recurso que yo monté tiene cosas que le faltan porque yo no tenía toda la información. Me basé en lo que conocía de la norma del acuerdo 58 del Estatuto de Valorización. Pero ya al conocer esas fórmulas y eso, ya le metí pues más preciso, fui más estricto con eso. Entonces los nuevos recursos han ido cambiando en el tiempo por eso, no son los mismos. Pero fíjense, que eso es relacional al debido proceso. Ya, entonces nosotros decimos, presenten los recursos, ellos están diciendo que lo resuelven en masa. Yo le puse una petición, que es práctica de pruebas. Es decir, que lo tienen que llamar a usted, le entregan el papelito que usted pidió y que me explique cómo es esto, pues. Ahora, como usted no sabe la fórmula, cómo se aplica, el tipo le va a decir, vea, el F no cuenta, da 1, y bueno, ¿y cuenta para qué? ¿Y por qué es 1? ¿Y por qué el FC es 11.70? ¿Y por qué el factor FQR es solamente 1? ¿Qué es el factor QRR cuando hay quebradas? Y usted no sabe eso, entonces, ¿qué es el factor FQR? Entonces la gente, eso es, no dejarlo defender. Pero vaya a la audiencia, y el tipo le dice todo eso y usted tiene que hacerlo. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Entonces lo despacharon. Pero cuando ya uno conoce eso y tiene su información, además de que ellos tienen que tener la información, ellos tienen que saber el área del predio, el área que le están cargando a usted como propiedad suya, o sea, apartamento, parqueaderos, cuarto útil, lo que sea, tienen que tenerla y no se la pueden pedir a usted. Usted la puede llevar es para contradecir. Oiga, es que su apartamento tiene 500 metros. 500 metros, yo me decía, el mío es de 50. Usted va a que le pusieron un 0 de más. Vea la escritura. Esa es la manera de defenderse. Pero como no lo sabe, allá van a ir. Es lo que estamos buscando. Con un derecho de petición que montamos también, que Fonbalmen le informe a cada uno que es la obligación de él, que lo debe haber hecho antes. Pero como no lo ha hecho, hay que pedírselo, que nos entregue esa información. Entonces me disculpa que me ponga así, pero es que cuando hablo del tema de valorización yo me pongo muy nervioso. Yo me pongo muy nervioso. No, yo me pongo muy nervioso. Y además me toca la clase de maracas un poquito más tarde. Bueno, entonces fíjese, verá, ¿ante qué estamos? Ante un Estado alcabalero, ante un Estado exprimidor y lo peor, ante un Estado que no nos permite defendernos, que no nos da las herramientas para poder luchar contra ese Estado. Entonces nosotros montamos el recurso de reposición, el derecho de petición ahora, ya montamos una tutela, con los elementos decimos que nos está violando el derecho de defensa, señores. La tutela ya la estamos también repartiendo para que la gente la presente en masa. Alguien dirá, pero ¿por qué con una suficiente? Los criterios de los jueces son distintos, ustedes lo saben en los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Si montamos 5.000 tutelas, le tiene que llegar a cada uno de los jueces de Medellín. Habrá con uno solo que de su concepto favorable en la tutela, se les cayó la resolución distribuidora. ¿En qué sentido? En que tienen que rehacer el proceso. O sea, tienen que volverla a emitir y tienen que pasarle la información a cada uno de su cuenta. Entonces dirá, bueno, pero lo hacen, se demora unos tiempos, 6 meses, pero lo hacen otra vez. Detrás venimos con una acción de nulidad también. Para decirle, señor, no solamente es que lo haga, no lo puede hacer. Cuando usted viola la ley, tiene que tumbarla, ya no, eso no es válido. Y venimos con acciones populares también. Entonces buscamos mecanismos de defensa, porque le digo sinceramente, yo lo he dicho ya, esta manera de cobrar impuestos es confiscatoria. Y ustedes que están los jóvenes, me alegra que haya gente joven. ¿Por qué? El nuevo POT dice que la ciudad debe crecer hacia adentro, que es el centro, que es hacia adentro, hacia el centro, hacia la parte plana. Y para hacer construcciones con nuevas densidades, la persona que quiera hacer ese tipo de construcciones tiene que comprar construcciones ya hechas, casas, lo que sea. Regularmente la gente dice, ¿por qué vender? Yo estoy contento aquí, yo vivo aquí, para eso la compré. Pero cuando usted empiezan a apretarlo,
ahorcarlo desde ese punto de vista de impuestos, la gente va a salir reventando. Y más cuando la gente es pensionada, y usted lo sabe, el poder adquisitivo del pensionado todos los años se reduce. Va a llegar un momento, muchos pensionados que van a sacar la mano, no van a poder pagarlo, entonces simple y llanamente los van a ir cogiendo. Y los constructores, grandes constructores, así sean arquitectos, ingenieros, lo que sea, esas grandes empresas constructoras lo que van a hacer es simplemente desplazar a mucha gente que con los años ya no tiene capacidad de pago porque su capacidad física para trabajar y producir se le acabó, como le está acabando muchos de nosotros. Entonces, por eso estamos peleando. Y a los muchachos, a los jóvenes, son los que le va a tocar sufrir eso, porque unos impuestos más altos van a tener viviendas ya no de 10 o 15 años como nos toca a nosotros pagarlas, que las pudimos pagar en 10 o 15 años, sino al estilo americano de 30 años. Muchas gracias. Sí. ¿Por qué no nos amplía un poquito, ese tema de que la consulta popular esté en el Consejo de Estado? Entonces, No, la acción de nulidad. La acción de nulidad por el tema de la obra 500. Eso es lo que está en el Consejo de Estado. La acción de nulidad que presentamos diciendo que no podían cobrar en los mismos sitios, porque eso ya la consulta popular había dicho que no. Ese tema está en el Consejo de Estado. ¿qué puede pasar ahí? Mire, yo siempre he dicho, es que en términos legales siempre es un caricellazo. Uno tiene siempre el 50% de probabilidades de ganar. En eso estamos peleando ese 50% para incrementarlo con los argumentos que hemos expuesto. El primer fallo dijo el tribunal que no habíamos demostrado que los diseños fueran iguales. Cuando se entró el proceso, y eso está la prueba ahí, nunca se demostró que no había diseño ni de la obra 500 ni de la obra actual, entonces no se podían comparar. Entonces, yo no quiero mencionar un tema muy complicado de las mermeladas, pero existen entre los magistrados y eso existe, pues. Pero existe con la forma como dictaron esa sentencia, por eso nosotros estamos apelando y vamos al Consejo de Estado a pelearlo hasta lo último. ¿Usted una pregunta por allí? Se está presentando no solamente ese fenómeno en el poblado, sino en muchas zonas de la ciudad que son desplazamientos que no solamente de los expertos humanos están profesionales, como lo está haciendo por ejemplo los grupos ilegales. Muchos mismos estados están cargando de desplazamientos, eso significa que hay una ilegalidad dentro de esa, entre comillas, legitimidad. Obvio. ¿Cómo se va a manejar este elemento? Porque es que el desplazamiento no solamente es en el poblado, sino que el desplazamiento se está generando en otros barrios como el occidente, la Castellana, Belén, han tenido unos procesos reales de desarrollo urbano donde hay conectividad, pero que con todas estas cosas se está haciendo una carga de impuestos tan alta que prácticamente lo que va a tocar es desarrollo. Ya, mira una cosa, nosotros abrimos la sesión con una frase de que había 3 elementos de financiación del nuevo POT: predial, valorización y plusvalía. El predial obviamente es normal y lógico, eso es así, pero la plusvalía, como la quieren meter y aplicar en el nuevo POT, es que por cualquier obra pública, y los que hay aquí saben, las vías, la ampliación de vías, no valoriza las propiedades en un área desarrollada. Yo no conozco ningún caso en ninguna ciudad del mundo donde un área desarrollada, completamente como son muchas de las áreas nuestras de la ciudad, el hecho de que la amplíen una vía, eso valoriza las propiedades. Entonces eso significa que nos van a cobrar, ya no va a ser una contribución, sino un impuesto disfrazado por cualquier obra pública que se haga.